Vamos a primero a los Corintios, capítulo 15. Estamos estudiando el capítulo más largo de esta carta. Y para muchos estudiosos de la palabra, muchos creen que este es uno de los capítulos más significativos, no solamente de esta carta a los Corintios, sino de toda la Biblia. Y bueno, pues la verdad que el tema que hemos estado tratando en esta carta es un tema muy importante. La semana pasada estudiamos los primeros 11 versículos y empezamos hablando acerca del Evangelio, la importancia del Evangelio, y que el Evangelio está totalmente ligado a la resurrección de Jesucristo. Y en estos próximos versículos que vamos a atender prácticamente todo el capítulo, vamos a abarcar y a profundizar un poquito más acerca de la resurrección, acerca de los efectos de la resurrección, acerca de lo que habla en nuestras vidas la resurrección de Jesucristo. Así es que la realidad fundamental, veíamos la semana pasada, del cristianismo es que nuestro Salvador vive. ¿Estás aquí? Nuestro Salvador vive, iglesia. Sí, nuestro Salvador vive hoy. Él no se quedó en la tumba. Su muerte y resurrección son hechos históricos. Son hechos comprobables. No es una teoría, no es una hipótesis fundada en la nada. No, son hechos históricos que tú y yo podemos comprobar, y que ese es el evangelio que Pablo compartió y es el evangelio que tú y yo hemos escuchado, que Cristo resucitó de los muertos. Amén. Qué bueno que estás animado en esta mañana. Vamos a ir a los primeros versículos que vamos a analizar, y simplemente mencionando la importancia de la resurrección. Pablo empieza con una serie de argumentos por los cuales él afirma la resurrección de Jesucristo. Él da la importancia de la resurrección de Jesucristo. Y vamos a leer algunos versículos empezando del 12 al 19. Nos ocuparemos en mucha lectura en esta ocasión, pero espero que me puedas seguir, espero que puedas anotar los textos, espero que pueda ser de mucha utilidad a tu vida el profundizar acerca de la resurrección de Jesucristo. Verso 12, ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Verso 19. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, dice la Reina Valera, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero no es así, ¿verdad que no? Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Padre Santo, porque sabemos y reconocemos que tú has resucitado de los muertos. Sabemos, Señor, que tú no te quedaste en la tumba. La muerte no te pudo detener, Padre. Sabemos, Señor, que la muerte ya no se enseñorea más sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, permite, oh Dios, que en esta mañana podamos abrigar en esperanza, afirmados, Señor, en esta preciosa noticia de que tú has resucitado, y esto garantiza tu venida, Señor. Esto garantiza nuestra resurrección. Esto garantiza, oh Dios, que tú cumplirás y que tu reino será establecido de una forma total. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Hay una serie de argumentos que Pablo está presentando aquí. Por lo menos yo anoté 6, no sé cuántos hayas reconocido tú, pero en los versículos 12 al 19, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto: si Cristo no resucitó como algunos dicen, entonces hay muchos problemas, hay muchos efectos negativos. Hay como un efecto totalmente grande en nuestra fe si se da por hecho de que los muertos no resucitan. Entre ellos, verso 14 dice que nuestra predicación sería vana, ¿sí? Verso 15, que seríamos hallados falsos testigos. Número 3, verso 16, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, en el verso 17 dice que nosotros seguimos en nuestros pecados. ¿Estás aquí? ¿Sí? Dice aquí que si Cristo no resucitó, entonces nosotros continuamos en nuestros pecados. Y el verso 18 da este otro argumento: entonces los que durmieron en Cristo son perdidos, ya no hay esperanza. Entonces todos los que murieron por la fe, todos aquellos que se entregaron en esos lugares del Coliseo, en esos lugares donde su fe fue probada, donde fueron puestos a prueba, entonces ellos perecieron de una forma vana. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucita, ya no hay esperanza para ellos. Ellos perecieron y de nada sirvió que hubieran muerto de la forma más atroz como se conocía en aquel entonces. Y el verso 19 da esta expresión: entonces somos los más miserables de todos los hombres. Aquí está Pablo diciendo a la iglesia: entonces, si Cristo no resucitó, eres un miserable, eres una persona que no tiene esperanza, porque estás fundamentando tu todo en la nada. ¿Estás aquí? Eso es si se diera por hecho que Cristo no resucitó. Eso es si se diera por hecho que Cristo no se levantó de los muertos y ahora está vive y reina con poder y justicia. Si no hay resurrección, entonces nuestra fe sería vana. ¿Sabes? Es necesario, iglesia, es necesario que podamos abrazar la resurrección de Jesucristo. Es necesario que entendamos que nuestro Dios se levantó de la tumba y Él está vivo, y esto cambia totalmente nuestra forma de caminar nuestra vida. Esto atestigua de que sí hay existencia después de la muerte. Esto es un sello y una garantía que lo que Cristo ha prometido se cumplirá. Y eso hace que tu fe y mi fe sean como una ancla firme. Nos establezcamos sobre una roca firme. Nuestra fe está fundamentada en algo real y verdadero, decíamos la semana pasada. Si tú crees, escúchame, si tú estás aquí y te has empapado de filosofías humanas, en donde se predica o se habla de que no hay vida después de la muerte, ¿sabes qué? La resurrección de Jesucristo es una evidencia de que sí hay existencia después de la muerte, ¿sí? Y no se refiere netamente, ahorita lo vamos a ver, a una existencia meramente espiritual. Es una existencia cuando se consume el reino de Dios, cuando Cristo venga. Dice que los muertos serán resucitados y su reino será establecido y recibiremos ese cuerpo glorificado igual que Él, ¿sí? Así es que esto nos da la evidencia y la certeza. Si tú crees que todo se acaba en este mundo, cuando tú das el último suspiro de vida, eso no es verdad. Hay vida después de esta existencia física. El alma no perece, ¿sí? El alma es eterna y nuestro cuerpo será glorificado igual que el de Cristo Jesús. Así es que esto, iglesia,
Esto, tú que nos visitas por primera vez, te debe de dar la certeza de que tú no debes de invertir tu vida en las cosas pasajeras de este mundo. Te debe de ayudar a poner tu mirada en lo eterno, a mirar hacia adelante, a concentrar tus fuerzas en lo que está por venir, porque esto no es el todo de la vida. Nuestra vida aquí en la tierra es algo bien pequeñito comparado con una eternidad, ¿sí? Y es lo curioso, es lo irónico, que nosotros como seres humanos nos enfocamos en esta vida, nos desgastamos por conseguir las cosas de este mundo, cuando en realidad la resurrección de Jesucristo nos ayuda a tener una visión acerca de la eternidad. Y ahí es donde debe de estar nuestra mirada. Por eso pongan la mirada en las cosas de arriba, dice Pablo. Esto es pasajero, iglesia. Amigo, vecino, esto es pasajero. Dile a tu vecino, esto es pasajero. Esto se va a acabar. Esto va a perecer. Estos 60, 70, 80 años que Dios nos dé conforme a su gracia son nada en comparación a lo que viene. Y la garantía de eso es la resurrección de Jesús. Nuevamente te lo digo. ¿Tu mirada en dónde? ¿Tu mirada en dónde? En lo que viene. Tu mirada en lo eterno. Tu mirada en lo que está establecido ya desde la primera venida de Jesús. Él inauguró su reino. Él inauguró su reino. Y aunque no está consumado del todo, tú y yo como iglesia ya participamos de su resurrección al ser regenerados, al nacer de nuevo, a poner nuestra fe y confianza en Él. Vamos más adelante a los versos siguientes. Entonces Pablo, en estos primeros versículos del 12 al 19, habla acerca de la importancia de la resurrección. En los siguientes versículos, en los versículos 20 al 23, habla acerca de que Cristo es las primicias de los que durmieron. ¿Puedes decir conmigo, las primicias? Otra vez, las primicias. Ok, Cristo es las primicias de los que durmieron. Y vamos a entender a lo que se refiere Pablo con esta expresión dada a la persona de Jesús. Dice el verso 20, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Vuelvo a decir esto, Cristo ha resucitado entre los muertos. Y la iglesia dice, amén. Cristo ha resucitado de los muertos, es una afirmación, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es las primicias de los que durmieron. Lo que significa esto es que a Él se le reconoce como los primeros frutos. Esta expresión de primicias es una expresión que se usa mucho en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Dios iba a recoger una cosecha, cuando el pueblo de Dios iba a recoger el fruto de un árbol, Dios establecía que los primeros frutos se presentaran delante de Dios como primicias, como una ofrenda, ¿sí? Y Jesucristo es nombrado las primicias. Lo que representaba esta primicia en el Antiguo Testamento es que era lo primero de una cosecha grande, lo primero de mucho fruto que se tenía que cosechar después. ¿Estás aquí? Entonces, Cristo es las primicias de muchas resurrecciones que vendrán en su venida. Ahora, tú dices, oye, pero ¿cómo es Cristo las primicias si Él no fue el primero que resucitó? Yo me recuerdo haber leído aquí en los evangelios la resurrección de un amigo de Jesús llamado Lázaro.
¿cómo es Jesús el primero o las primicias cuando ya había existido un registro de una resurrección? De un hombre llamado Lázaro, un hombre querido por Jesús, el hombre que derramó las lágrimas de Jesús. Y tú dices, bueno, pero también he leído la hija de Jairo. Pablo resucitó a Eutico cuando estaba predicando él. Se alargó el mensaje hasta la medianoche y cayó de la ventana y también él fue resucitado. ¿En qué es diferente esta resurrección de Jesucristo? Por lo cual Pablo dice, son las primicias a diferencia de estas otras resurrecciones. ¿En qué sentido son diferentes? La diferencia radica en que los que resucitaron, Lázaro, la hija de Jairo, y estas otras resurrecciones, ellos volvieron a envejecer y morir. Ellos volvieron a padecer la muerte nuevamente, pero Cristo no. Su resurrección fue una resurrección muy diferente. Por eso es que son las primicias. La resurrección de Jesús no es como muchos creen que fue una resurrección espiritual, fue una resurrección física. Y por eso es que Él es las primicias. ¿Sabes por qué? Porque nos muestra el camino a una nueva clase de vida humana, en la que su cuerpo ahora era perfecto y ya no estaba sujeto a debilidad, al envejecimiento y la muerte. Era un cuerpo glorificado y capacitado para vivir eternamente. ¿Cuántos se alegran con esta noticia? Mire, yo no sé a su edad qué dolores tenga, cómo esté su salud, pero lo que sí estoy seguro es que hemos visto estragos en nuestra sociedad. Acabamos de orar por un hombre que tiene cáncer. Y a cierta edad te haces intolerante a la lactosa, ya no puedes subir las mismas escaleras como antes, ya no puedes subirte a ciertos lugares, ya no puedes correr como antes, ya no puedes brincar como antes, y tu cuerpo te limita, ¿sí o no? Tu cuerpo te mantiene como acorralado, como limitado. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Cristo está hablando de que su cuerpo glorificado era un cuerpo en el cual Él ya no estaba sujeto a debilidad. Su cuerpo resucitado y transformado nunca más estaría sujeto al sufrimiento, al dolor y la enfermedad. Eso es las primicias. Cristo nos muestra lo que viene. Y yo no sé cómo sea esto, hay muchas dudas ahí. Cuando los dos discípulos iban camino a Emaús, desanimados, todos ahí con los hombros caídos, diciendo, no, pues Jesucristo lo mataron, ¿qué pasó? Ya nos quitaron a nuestro maestro. Y Jesús se acerca al lado, pero dice que ellos no le conocieron. Ahora, esto no es motivo para poder crear una doctrina de esto, ¿ok? Pero dice que no le reconocieron. ¿Será que su cuerpo glorificado se veía bien? Se veía rejuvenecido, se veía sano, y le reconocieron solamente cuando Él partió en pan. O sea, ¿cómo va a ser? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Cristo es las primicias, y el cuerpo que Él recibió es el cuerpo que nosotros vamos a recibir. ¿Me sigues? Y dice la palabra aquí en los versos 22 y 23, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? ¿Cuándo? En su venida. Si tú y yo morimos antes que Cristo venga, nos vamos directamente a la presencia de Dios en nuestra alma, pero nuestro cuerpo se queda en espera a que sea resucitado cuando Cristo venga. ¿Estás aquí? ¿Sí? Y eso va a ser ese tiempo cuando el reino de Dios sea establecido. Y estas son buenas noticias, iglesia, porque el hecho de que aunque estemos ausentes del cuerpo es estar presentes con Cristo. Eso es algo ya grandioso. Esperamos también para que nuestros cuerpos sean resucitados y transformados como el de Él.
Este cuerpo era un cuerpo físico. Lucas capítulo 24, versículo 39 afirma lo siguiente. Jesús hablando a sus discípulos antes de ascender a la presencia del Padre: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Aquí está mi mano, pon tu dedo. Aquí está mi costado, puedes tocarlo para que creas. Jesús, ayudando a la incredulidad de Tomás, le dice: tócame. Jesús comió con sus discípulos le abrazaron. Era un cuerpo que podía comer, que podía ser tocado. Así es que no es una resurrección espiritual como muchos creían. ¿Estás aquí? La resurrección de Jesús es la garantía de lo porvenir. Podemos estar seguros, iglesia, de que nuestra salvación y nuestra resurrección están seguros. Podemos estar seguros de esto. Podemos estar totalmente seguros de esto. Jesús ha tomado este cuerpo para la eternidad. ¿Sí? Él ha tomado este cuerpo para la eternidad. Primera de Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es en su venida. Vendrá ese Jesús glorioso en su venida y seremos transformados como Él, si es que vivimos cuando Él venga. Y si ya hemos fallecido, si ya hemos muerto, dice que en su venida los muertos resucitarán. Si tú mueres antes de que Cristo venga y has puesto tu fe y tu mirada en Él, hay esperanza, iglesia. Hay esperanza. Y la forma de ver la muerte para un cristiano es muy diferente. Es muy diferente a alguien que no tiene a Jesús. Eso marca una gran diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros abrigamos la esperanza. Nosotros confiamos en que nuestro Redentor vive y que Él nos ha justificado y que nuestros cuerpos resucitarán y serán transformados como el de Él, cuerpos glorificados. Primera de Corintios 6:14, lo puedes anotar también. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Esta realidad, iglesia, nos debe de ayudar a perseverar, nos debe de ayudar a caminar en obediencia, nos debe de llenar de gozo, nos debe de llenar de alegría el hecho de saber que sea lo que atravesemos, hay un lugar esperándonos, hay una morada con Cristo eterna esperándonos, hay una eternidad al lado de nuestro Dios. En un tiempo donde serán tiempos de refrigerio, tiempos donde ya no habrá lágrimas, tiempos donde ya no habrá muerte, tiempos donde ya no habrá dolor, tiempos donde serán vencidos todos los enemigos de Jesús. Y esto me lleva al tercer aspecto. La resurrección es un grito de victoria. ¿Cómo son los gritos de victoria? No, esos no son gritos de victoria. Imagínate que la salvación consistiera en el grito. ¿Cómo es un grito de victoria? Yo no sé cómo vaya a ser ese día, iglesia. No lo sé. Pero si un pequeño destello de su gloria aquí en esta tierra te consume, imagínate cómo será estar delante de su presencia y verle tal como Él es. No sé si te quebrantes, no sé qué se vaya a sentir, pero si tú has experimentado la presencia de Dios, si tú puedes adorar a Dios en esa libertad, imagínate lo que es estar en su presencia. Imagínate, iglesia, cómo será
no nos podemos ni siquiera imaginar, pero reinaremos con Él por la eternidad. Pero estaremos en un tiempo donde le estaremos adorando y glorificando, porque le veremos tal como Él es. Y eso es algo que nos debe, como les digo, caminar en victoria. Gritar constantemente: yo estaré con Cristo, Cristo me espera, Cristo ha pagado el precio, en Cristo soy lo que soy y es su gracia la que me sostiene. Esto debe de cambiar nuestra manera de vivir, iglesia. Nos debe de cambiar, nos debe de transformar. Verso 24 al 28. Después, el fin. Cuando Él entregue el reino de Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado y autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando a aquel que la sujetó, que le sujetó todas las cosas. Pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también será sujeto al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Es un grito de victoria. ¿Sabes por qué? Porque todo se sujeta a Dios, todo está sujeto a Él. Él es el todo en todos. Es un grito de victoria. ¿Sabes por qué? Porque su reino no tendrá oposición, porque su reino no tiene oposición. Su reino está establecido, su reino se ha establecido. Y aunque ahorita tú y yo tengamos que lidiar con la muerte, ese enemigo será destruido en su venida, y todos sus enemigos serán sujetos debajo de sus pies. Él ya venció la muerte, porque la muerte no le pudo detener. Ya venció el pecado, porque ahora Él nos libra del pecado. Pero es como una doble transición, es como una doble etapa, es como un paso ahorita y después vendrá la consumación total. Pero ahorita tú y yo podemos vivir en victoria. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que tú y yo recibimos vida y hemos sido resucitados a una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Estás aquí? ¿Sí? Dice Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La resurrección de Jesús es una victoria sobre todos sus enemigos, porque en Él serán reunidas todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. En la consumación de su reino, todo será sometido a sus pies. Esa es la confianza que tú y yo tenemos, y nos lleva a un grito de victoria, que no hay nada que se lo oponga a nuestro Rey. Jesús obtuvo por nosotros una nueva vida, y aunque no recibimos un cuerpo glorificado ahorita, por nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos permanecen en esta debilidad y estamos sujetos al envejecimiento y muerte, sí disfrutamos de una nueva vida con Él. ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? ¿Estás en Cristo? ¿Tu mirada está en Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Sigues al Señor? ¿Es tu Dios? ¿Es tu autoridad en tu vida? ¿Le obedeces? ¿Le buscas? ¿Le amas? ¿Estás dispuesto a perseverar hasta el fin? ¿Le glorificas en cada área de tu vida? ¿Sí? Hola. ¿Sigues a Jesús? ¿Sabes qué? Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza en Él. Si no sigues a Jesús, hoy puedes venir a conocerle. Hoy hay una invitación para ti, para que rindas tu vida a Él. Y todos esos temores. Hay gente, iglesia,
que le tiene tanto temor a la muerte. Y no significa que no duela, escúchame. No significa que la muerte no duela, que un familiar tuyo cuando ya no va a estar contigo, no significa que no le vas a llorar. Pero cuando nosotros abrigamos y nos cimentamos en esta realidad de la resurrección de Jesús, sabemos a dónde va y sabemos que le veremos pronto. ¿Sí? Hay mucha gente que vive atemorizada. Hay mucha gente que se consume todos los días por el temor a la muerte, sujetos al temor. No vivas más en temor. Conoce el amor de Dios que echa fuera todo temor. Ese amor que lo llevó a la cruz por ti. Que lo llevó a la cruz por ti. Porque no quiere que sigas viviendo en ese temor. Él quiere que camines en libertad. Quiere que caminemos con esperanza, pero también quiere que entendamos que para que esa salvación se pueda adjudicar a nuestras vidas, es necesario que le reconozcamos como Dios en fe y que vengamos en arrepentimiento genuino delante de su presencia. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de todas esas cosas que están en tu vida y ponlas delante de Dios, ponlas delante de su altar y camina con Él el resto que el Señor te vaya a dar, el resto del tiempo que el Señor te vaya a dar. A través de su resurrección, Cristo ganó por nosotros la nueva clase de vida que recibimos cuando nacemos de nuevo. Efesios 2, anótalo nada más, lo voy a parafrasear, 5 y 6, dice que nos dio vida juntamente con Cristo, y esto es gracia de Dios, y juntamente con Él nos resucitó. Él ya nos resucitó, hablando espiritualmente, ya nos dio vida en Cristo Jesús, ¿sí? Ya somos resucitados en esta vida nueva, espiritualmente hablando. Lo que antes no había en nuestro interior, ahora es evidente a través de la vida en Cristo, a través de la fe en Él. Su Espíritu Santo mora en nosotros y Él ha hecho posible esto. Primera Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio. Primera Timoteo capítulo 6, versos 15 y 16. Los versos que leímos hace unos momentos atrás. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Vamos a los versos 55 al 57 del capítulo 15 de primera carta a los Corintios. Hablando acerca de este grito de victoria, hablando acerca de lo que debe de hacer esta convicción de que hay resurrección de los muertos y que Cristo ha vencido la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién, iglesia? De nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 6. Vamos a Hebreos. Y terminamos este punto con esta lectura de este verso. Hebreos 6, 19 y 20 dicen lo siguiente:
Tenemos la esperanza como ancla de la vida, segura y firme, y que penetra aún dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tenemos la esperanza como una ancla de vida. Tenemos esta seguridad, iglesia. Tenemos esta seguridad que es segura. Esta esperanza que está firme, que no se mueve, que no cambia, que vendrá y que la cumplirá nuestro Dios, que vendrá porque vendrá. Y bueno, hay un verso en Primera a los Corintios, el que continúa, el verso 29, habla acerca, por otro lado, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos de ninguna manera resucitan, ¿por qué pues se bautizan por ellos? Es un versículo que ha sido muy complicado, y déjame decirte la explicación que se puede entender. Pablo ciertamente no aprueba la práctica del bautismo de los muertos como los mormones lo hacen, ¿sí? Pablo no está diciendo que sí se debe de efectuar esto. Al contrario, él no está probando esta prácticamente. Él solamente dice que si no hay resurrección de los muertos, ¿por qué los paganos? ¿Por qué los que no conocen de Cristo? Aún ellos, ¿por qué sí dan lugar a esa costumbre? ¿Sí? El punto de Pablo es claro. Incluso los paganos creen en la resurrección porque se bautizan por los muertos. ¿Cómo es posible que nosotros como cristianos, o ustedes como cristianos, iglesia de Corinto, no crean en la resurrección? O sea, no está probando, simplemente está usándolo como un argumento para poder decir que sí existe la resurrección de los muertos. ¿Está claro? ¿Sí? No es que de ahí tengamos que sacar una doctrina, porque sí se nos han acercado y nos han preguntado que si una persona se puede bautizar por un familiar que ya falleció. No, no se puede. No se puede. No es correcto, no es bíblico. ¿Sí? El tiempo de vida. Por eso es tan importante, iglesia. Por eso es crucial que entendamos esto. La salvación es personal, ¿cierto? La salvación es personal. Y se define en esta vida. Y se define de forma personal. Por eso es tan importante que tomes una decisión por Cristo. Nadie va a poder sacarte de ese lugar de tormento como se te ha enseñado. No hay indulgencias. No hay indulgencias que te puedan sacar de ese lugar. No hay manera de que si tú desperdicias tu vida y rechazas a Cristo y no le recibes en esta vida, ya no hay forma de cambiar tu eternidad. Ya está decidido, ya estás puesto, si estás en Cristo, para salvación. Si no estás en Cristo, para condenación. Así de sencillo. No hay mucho que buscarle. Esa es la realidad. Lo crea usted o no lo crea. Eso es lo que va a suceder. Y es lo que creemos. No cavile. No dude de esta realidad. No dude, iglesia. Esto es firme. Esto es real. Esto es verdadero. Esto es importante. Estamos hablando de su eternidad. ¿Para cuántos creen que es importante esto? ¿Considera importante la vida de su hijo? ¿Considera importante la vida de su esposa? ¿Considera importante la vida de sus hermanos? Claro que sí. Por eso es que tenemos que darle un peso a esto, iglesia. Por eso es que tenemos que entender lo que está en juego. No es nada más esta vida de no me quiero privar de las cosas buenas, no me quiero privar de los deleites, no me quiero privar de disfrutar. No, eso no es lo que está en juego. No es lo que está en juego. No es si disfrutas o no disfrutas en esta tierra. Se trata de dónde vas a pasar tu eternidad. De eso se trata. Y mire, muchos aún no creen en el infierno. Y yo no te estoy hablando en una forma condenatoria.
No quiero que sientas que esto es como una cachetada, no. Es un aliento, es una exhortación a la esperanza que Cristo ya logró en la cruz por ti y por mí. Eso es lo que tenemos que ver, iglesia. Y esto nos debe de llevar a predicar el evangelio. Esto nos debe de llevar a compartir estas buenas noticias. ¿Por qué? Porque está en fuego una eternidad en el infierno o en su presencia. Esto tiene un peso eterno. Por último, quiero cerrar, y quizás ya lo toqué en parte, pero los versos 31 al 33 de Primera a los Corintios, 31 al 33, y con esto cerramos. No sé si la alabanza puede ir pasando. Si, hermanos, cada día muero, lo aseguro por lo orgulloso que estoy de ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se deje engañar. Puedes decirle a tu vecino: hey, no te dejes engañar. Dígale fuerte: no se deje engañar. No se deje engañar. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata la resurrección? De que esta vida no se acaba aquí. De que esta vida no se acaba aquí. Versos 42 en adelante. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita con gloria. Se siembra en debilidad, se resucita con poder. Se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. ¿Cómo va a ser esta resurrección? ¿De qué manera recibiremos este cuerpo? ¿Cómo será este cuerpo? Y ahí está la analogía de Pablo diciéndole a la iglesia: el grano que tú siembras es necesario que muera. Ese grano que se tiene que morir se abre, se expone y nace algo diferente. Y de la misma forma se siembra este cuerpo en corrupción y se levantará ¿en qué? Incorrupción. Este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Esto que está degradado se vestirá de gloria. Se vestirá de gloria. Viene un futuro, iglesia.